Eh, Saludos amigos, estamos contentos por estar hoy sábado con ustedes. Siempre es una bendición poder compartir un poco con ustedes con la palabra de Dios. En estos momentos estamos tratando Facebook y esperamos que sea una bendición. Queremos desearle las más ricas bendiciones de Dios a cada uno de ustedes y que la presencia de Dios siempre esté con nosotros. En nuestra iglesia de Silmar, pues oramos por aquellas personas que están pasando necesidades. Sabemos que hay necesidades espirituales, pero también hay necesidades físicas. Tenemos que tener a aquellas personas que han perdido pues el trabajo, aquellas personas que están pasando por la necesidad de la enfermedad y un sinnúmero de cosas que están ocurriendo alrededor nuestro, en nuestras vidas personales. Así que siempre oramos por estas personas y también oramos por aquellas personas que están trabajando en el área de la salud. Son personas que están siempre lidiando con este asunto de la crisis del coronavirus y tenemos que tenerlos en nuestras oraciones. Muchos de ellos son amigos, son familias, muchos de ellos son miembros de nuestras iglesias, miembros de la comunidad y ellos están haciendo todo lo posible para vencer esta batalla. Así que pedimos que oren por ellos. Oremos por ellos. Nuestro anuncio hoy para aquellos miembros de Silmar. Tenemos la despedida el sábado. Vamos a hacerla a través de Zoom. Ustedes van a recibir un link. Y con el favor de Dios, pues a las 6:30 nos vamos a ver en el link. Y a través de Zoom vamos a tener algunas actividades y vamos a despedir el sábado. Y estamos orando para que el Señor nos bendiga de una manera que podamos reunirnos nuevamente, podamos vernos cara a cara y podamos alabar el nombre de Dios y darle gracias por todas sus misericordias. Quisiera hacer una oración antes de tener la meditación en esta mañana y un saludo para todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook. Nuestra próxima programación es el martes a las 7:30 y estamos estudiando el libro Apocalipsis. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, agradecidos porque tú nos has cuidado, nos has protegido y tu presencia ha estado con nosotros. Perdona nuestros pecados y oramos, Señor, para que tú nos ayudes y que tu palabra, Señor, nos refresque en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Quisiera compartir con ustedes un pasaje que la mayoría de nosotros conocemos, pero es un pasaje que a mí me encanta porque de alguna manera le veo un parecido con todo lo que está pasando hoy en día. Si usted tiene sus Biblias, puede buscar Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, cuando usted quiere, yo digo, cuando usted quiera hablar o quiera leer sobre los milagros de Jesús, vaya a Marcos. Marcos va al punto, Marcos es directo, pero Marcos es una de las personas que más habla de los milagros que Jesús hizo. Cuando usted quiera ver un poco más de teología, en el Evangelio de Juan, mucha teología. Sin embargo, el Evangelio de Marcos es más práctico. Marcos capítulo 1, versículo 40, nos dice la Escritura: vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. O sea, vino a él un leproso. Usualmente el Nuevo Testamento, o en los tiempos de Jesús, el Nuevo Testamento solo nos habla de 2 leprosos que fueron sanados. Uno de ellos, este que vamos a hablar hoy, y el otro leproso, los otros leprosos fueron 10 leprosos que fueron sanados, que muchos conocemos la historia. O sea, no se habla mucho del sanamiento de la lepra. ¿Por qué razón? Porque los leprosos en aquellos tiempos tenían que enfrentar 3 cargas, 3 cruces. La primera carga, pudiéramos decir, era la carga de la enfermedad. O sea, la enfermedad de la lepra era una enfermedad infecciosa, algo crónico, y hoy en día afecta a más de 20 millones de personas. Su característica más notable es lo anestésico y la pérdida de la sensibilidad. ¿Qué sucedía? La persona se enfermaba y poco a poco, pues, su cara, los cartílagos de las orejas, la nariz, las manos, se perdían. La persona se le hacía una llaga y esa llaga se infectaba y entonces, pues, imagínense ustedes cuántas bacterias entraban en esa llaga y toda esa infección se transmitía a todo el cuerpo y la persona tenía insensibilidad en el sentido de que le podías tocar y no sentía dolor en la llaga,
o se le podía caer, digamos, la oreja y no sabía que se le había caído la oreja. Había una serie de insensibilidad, pero también era una infección que afectaba diferentes órganos del cuerpo. Y lo peor de todo era que no había curas, así que la persona que tenía lepra iba a morir, pero iba a morir una muerte lenta, una muerte triste. También la lepra causaba el aislamiento de la persona. Cuando una persona tenía lepra era separado de las familias para evitar la contaminación. Su casa era destruida, sus ropas eran quemadas, todas sus pertenencias y todo lo que tocara esa persona iba a ser inmundo. Esa persona que tenía lepra tenía que salir por la calle, por todos los lugares, gritando inmundo, inmundo, inmundo. Y cuando esas personas, pues si se atrevían a acercarse a un lugar donde hubiera otras personas o a una ciudad, podían ser apedreados. O sea, la persona muchas veces se les conocía como el Valle de los Leprosos, tenían que ir a vivir en lugares solitarios, en los desiertos, en juntarse con personas que también estaban en las mismas condiciones de ellos y obviamente no mejoraban. El leproso tenía que enfrentar por lo menos la separación de la familia, la carga o la cruz del aislamiento, la cruz de la enfermedad. Pero había otra cruz que los leprosos también tenían que enfrentar y era la cruz de la culpabilidad. O sea, cuando a una persona le aparecía una mancha blanca, la persona iba al sacerdote y entonces el sacerdote lo declaraba inmundo o le decía, sí, tienes lepra, eres inmundo, tienes que alejarte, tienes que despedirte de toda tu familia y tienes que vivir solo. Lo que sucedía era que en aquellos tiempos la lepra se le conocía como el castigo de Dios. Si ustedes recuerdan en las escrituras, María habló mal de su hermano Moisés y Dios la castigó, en otras palabras, agarró lepra. Giesi, cuando hizo algo equivocado con Eliseo, que lo engañó, también agarró la lepra de Naamán. O sea, se había creado esa cultura o esa idea, ese pensamiento de que una persona leprosa estaba siendo castigada por Dios. Bien, una persona, un leproso en este caso, era separado de su familia, tenía la enfermedad y después, para colmo de males, le decían, ¿sabes qué? Dios te está castigando. No tienes misericordia, Dios no, es producto de lo que has hecho. Has hecho algo malo y cuando se veía algún leproso, a lo mejor la gente pensaba, bueno, seguro que hizo algo malo, seguro que es un pecador o ha hecho algo bien malo que Dios lo está castigando de esa manera. Como mucho sucede en nuestros días que a veces pensamos que Dios nos castiga por las cosas que hemos hecho o que Dios está castigando simplemente a alguien por algo malo que ha hecho o algo que tuvo que hacer y no lo hizo. Y muchas veces las personas pueden vivir con una enfermedad, muchas veces las personas podemos vivir solos, aislados, pero eh, hay, un, hay algo especial relacionado con Dios. Para aquella persona que cree en Dios, usted le puede quitar la salud, le puede quitar, le puede dar la enfermedad, como en el caso de Job, pero Dios todavía puede ser esa fuente de refugio, esa fuente de consuelo. Y muchas personas están experimentando esa situación hoy en día donde han estado enfermas con este asunto del virus, han sido alejados de las familias, pero aún queda ese consuelo de Dios, queda esa esperanza de Dios, queda ese deseo de aferrarse a Dios. Pero cuando usted le quita a Dios a esas personas, pues llega el momento en que la persona se ve sin nada. La persona se ve sin esperanza, es solo, enfermo y sin Dios. ¿A quién buscará? ¿A quién buscaremos? No, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Y entonces, pues la persona cae o puede caer en lo que se llama la depresión, la tristeza. Y lo que sucede es que, pues, muchas personas van al suicidio porque ven que ya no hay más esperanza. Este leproso, dice la escritura, que fue a los pies de Jesús, que fue donde estaba nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y obviamente tuvo que romper varias barreras, tuvo que hacer varias cosas que no le estaban permitidas hacer. En primer lugar, acercarse a una multitud. Jesús siempre estaba rodeado de personas, de discípulos, y Jesús era prácticamente muy difícil encontrarlo solo, pero a este leproso no le interesó nada de eso. Él tenía en mente que Jesús podía sanarlo, él tenía en mente que Jesús podía hacer el milagro. Sin embargo, no estaba muy seguro si realmente Jesús quería hacer el milagro porque hacía mucho tiempo
que no se sanaba a un leproso. Alrededor de 500 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Naamán, uno de los últimos leprosos que se sanó. O sea, él no estaba seguro si realmente Dios, en otras palabras, quería sanarlo. Él sabía que podía sanarlo, que Jesús podía sanarlo. Él había escuchado los milagros de Cristo, sabía que Jesús podía, pero él no sabía si realmente Dios quería, porque alguien posiblemente le dijo que Dios lo estaba castigando. Alguien posiblemente le dijo que Dios se había olvidado de él y por esa razón le estaba sufriendo la lepra. Sin embargo, nos dice la Escritura en el versículo 42, 41 nos dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó, le dijo: quiero ser limpio. O sea, aquí hay varias cosas que el discípulo Marcos nos dice. Jesús teniendo misericordia. Nosotros como seres humanos no entendemos mucho el concepto de misericordia porque realmente nosotros no practicamos mucho la misericordia, no somos muy misericordiosos. A veces nos gusta vengarnos, nos gusta pagar lo que nos ha hecho, desquitarnos y a veces el rencor y nuestra naturaleza pecaminosa hace que la misericordia sea algo que pase a un segundo plano. Sin embargo, la Escritura nos dice que Dios, Jesús, tuvo misericordia. Bien, para ponerles un ejemplo de qué es misericordia, lo escuché y me pareció algo interesante, quizás sea algo extremo, pero para tener una idea de qué es misericordia. Digamos que una familia tiene un hijo, alguien mata a ese hijo de la familia, entonces ellos tienen tres opciones. La primera opción es la venganza, es matar al asesino. Muchas personas hacen eso, van y toman venganza en sus propias manos. La otra opción es dejar que la justicia haga su parte, y la mayoría de nosotros pues dejamos que la justicia haga su parte, que el asesino sea juzgado, sea castigado y sea condenado, ¿no? Cadena de muerte, no sé, sea condenado por la justicia. Pero pocos de nosotros actuamos a la misericordia, porque la misericordia en este caso incluiría que usted tendría que perdonar al asesino, dejarlo libre y adoptarlo como su hijo. O sea, la mayoría de nosotros no haríamos eso, porque es difícil, como seres humanos, como pecadores que somos, como personas débiles que somos, no sé, es difícil. Pero eso es misericordia. Misericordia es perdonar, librar y después adoptar a esa persona como tu hijo. Algo semejante a lo que hizo Dios, que vamos a hablar más adelante. Pero una vez Moisés quería ver a Dios, y yo me imagino que todos cuando vayamos al cielo vamos a ver a Dios, pero sería algo bueno ver a Dios, poder ver su gloria. Moisés quería ver la gloria de Dios y Moisés estaba bien animado, bien entusiasmado, y Dios le dijo: ok, vas a ver mi gloria. Y la Escritura nos dice que Moisés se puso detrás de una roca y Dios pasó frente a él. Dios le mostró su gloria. Cuando Moisés vio la gloria de Dios, escucha cómo dice Moisés, dice la Escritura: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. O sea, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, perdonador. O sea, es interesante porque el leproso tenía fe de que Jesús lo podía sanar. El leproso tenía una necesidad de que Jesús lo sanara. Pero el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús no lo sanó por su fe o por su necesidad. La Biblia nos dice, el Evangelio nos dice que Jesús lo sanó porque fue movido a misericordia. O sea, el leproso fue sanado por la misericordia de Dios, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pero bien, Dios no solamente tiene misericordia, Él es misericordioso. Dios no solamente tiene amor. A veces nosotros decimos: no, tenemos que tener amor, pero Dios no solamente tiene amor, Dios es amor. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor la creación, las maravillas que Dios ha hecho, nos damos cuenta de que el amor de Dios se manifiesta a través de la naturaleza. El amor de Dios se manifiesta a través del cuidado que Él tiene con nosotros, y muchas veces del cuidado que Él tiene a través de las cosas que Él ha creado. La Escritura dice, cuando nosotros abrimos en Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea, la misericordia de Dios no tiene límites, la misericordia de Dios es para siempre. Y Miqueas, preguntándose sobre la misericordia, dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia.
Ese es el Dios que nosotros tenemos y el Dios que el leproso fue a ver, a nuestro Señor Jesucristo. Y él le dijo a Cristo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús podía limpiarlo, pero él no sabía si Cristo quería limpiarlo. Pero le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y el versículo nos dice que al instante fue sanado. Me gusta mucho esta palabra de Marcos, cuando dice que al instante fue sanado. ¿Por qué razón? Cuando usted va al médico, el médico pues generalmente pues le manda una pastilla. Yo le hablé al doctor por las alergias que tengo y me dijo, te voy a mandar unas pastillas. Y yo dije, bueno, está bien, pero las pastillas generalmente toman tiempo en hacer su efecto. O sea, los doctores que tenemos que hacen todo lo posible y nos están ayudando en medio de esta crisis, ellos nos pueden medicinar, ellos nos pueden mandar algunos medicamentos y siempre el medicamento toma un efecto. Algunos varios días, un antibiótico, por ejemplo, se puede demorar de 7 a 14 días. O sea, la medicina que nos dan los médicos, que muchas veces Dios los usa para sanarnos, toma tiempo en que sea una realidad en nuestras vidas. Sin embargo, nos dice la Escritura que cuando Dios nos sana al instante. Al instante la lepra salió de aquel hombre. Al instante esa piel que había estado toda machacada por llagas y por heridas, fue sanada y se volvió como la piel de un niño. Porque Dios, cuando sana, Él sana al instante. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él nos sana al instante. Ahora bien, ¿qué aplicación podemos dar esto a nuestra vida espiritual? Cuando nosotros vamos a la Biblia compara el pecado con una lepra. Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, tu cabeza está herida, todo tu corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, nada sano. Todo en ellos es herida, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas ni vendadas ni aliviadas con aceites. O sea, la Biblia en cierta forma compara la lepra con el pecado. Lo más interesante es que todos tenemos esta enfermedad del pecado. Usualmente cuando hablamos del pecado siempre pensamos en personas, en otra persona, no en nosotros, pensamos en alguien que está haciendo algo malo. Y a veces nosotros nos vemos por el lente de la justificación o por el lente de que somos mejores que los demás. Pero la Escritura nos dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No sé si ustedes ya encontraron el remedio para la perfección, pero todos somos pecadores, todos tenemos esta enfermedad, todos somos pecadores, tenemos, digamos, la enfermedad del pecado en nuestra vida. Dice la Escritura, ¿quién hará limpio al inmundo? Es una pregunta, nadie. ¿Por qué razón la Biblia compara al pecado con la lepra? Tiene una similitud en el sentido de que el pecado, la persona que está enferma, muchas veces no se da cuenta. En otras palabras, no sé si ustedes han visto lo que está sucediendo con el virus. Según los doctores, el virus, pues usted puede estar enfermo del virus y no sentir síntomas. Lo puede estar transmitiendo a otras personas y usted no siente síntomas. La lepra era algo similar. La persona estaba enferma y no sentía que estaba enferma hasta que comenzaban a salir las llagas, ¿no? El pecado es algo similar en el sentido de que muchas veces nosotros estamos en el camino de lo malo, haciendo cosas malas o en contra de la voluntad de Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta, a veces estamos como que anestesiados a lo que estamos haciendo. Muchas veces el orgullo, muchas veces el rencor, muchas veces la amargura, esas cosas afectan nuestras vidas, pero nosotros no nos damos cuenta que estamos haciendo algo malo, que estamos cayendo en esa necesidad. Y no nos damos cuenta, simplemente, por ejemplo, un joven comienza a tener malas amistades y no se da cuenta y todo el mundo le dice que son malas amistades, pero este joven dice que no, que todo está bien y poco a poco se va alejando, poco a poco va entrando y va haciendo cosas peores, hasta que llega el momento que hace algo malo y entonces cuando se da cuenta de que realmente, está enfermo, ¿no? Ha cometido algo malo. Estuve leyendo hace un tiempo que los asesinos que hoy están en la cárcel, ellos comenzaron maltratando animales. O sea, nadie llega a robar un banco de la noche a la mañana. Todo comienza poco a poco porque ese es el camino del pecado, ¿no?
algo pequeño, después algo más grande. Como dice la Escritura, hay camino que al hombre parece derecho, pero su final es camino de muerte, ¿no? El pecado también crea un aislamiento muchas veces entre nosotros y entre Dios. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado nos separa de Dios y muchas veces nos separa de los familiares que queremos, ¿no? Hemos conocido casos de personas que debido al camino que han elegido, pues hemos visto matrimonios rotos, hogares quebrantados, hemos visto familias peleadas, todo por causa del pecado. O sea, el pecado es una de las divisiones, es uno de los causantes de divisiones que más afecta nuestra vida. Y la mayor división, pues, el mayor aislamiento es de Dios, porque el pecado como que crea una barrera entre Dios y entre nosotros, ¿no? Gracias al pecado, el padre de familia, pues, pasa días borrachos en una cantina, tomando, olvidándose de su familia, ¿no? Gracias al pecado, la joven queda embarazada y es expulsada de su casa. Gracias al pecado existen las guerras, las peleas entre los hombres. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las contiendas? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Sino del pecado que mora en vosotros, ¿no? Que mora en ustedes. O sea, gracias al pecado nuestra sociedad está dividida y gracias al pecado tantos males que ocurren en nuestra sociedad. Pero gracias al pecado también el ser humano carga con una culpabilidad que nadie se la puede quitar. Muchas personas tratan de hacer, yo he conocido de personas que han hecho promesas a Dios para quitarse la culpabilidad, no lo han podido hacer. He conocido personas que hacen cosas grandes para quitarse esa culpabilidad, pero no pueden, porque realmente el pecado crea una culpabilidad en nosotros. Sabemos la historia de Jacob cuando robó la primogenitura a su hermano. Él tuvo que separarse de su familia, se alejó de su familia, nunca más volvió a ver a su madre. Pero algo que le estaba pegando fuerte a él era la culpabilidad. Cómo él había engañado a su papá, cómo había engañado a su hermano. Y mientras él estaba en este viaje, pues Dios se les tuvo que revelar en forma de sueño para garantizarle de que no todo estaba perdido. Dios tuvo que revelarse como esa escalera que une el cielo con la tierra para garantizarle a Jacob que aunque él había cometido un pecado, pues había esperanza, ¿no? Que no era el fin de todas las cosas. Una de las mayores causas del suicidio y del estrés es la culpabilidad, ¿no? Cuando uno hace algo malo, a veces no puede dormir, a veces se nos va el sueño, muchas veces la conciencia no nos deja vivir, ¿no? Yo estuve hace un tiempo, escuché la historia de un padre que se compró un auto nuevo, tenía un niño pequeño, y el niño accidentalmente le rayó el auto nuevo, y este padre pues estaba tan enojado que le pegó tan fuerte en los dedos a este niño, en las manos, que el niño terminó en el hospital perdiendo parte de sus dedos. Y cada vez que el padre veía las manos de este niño, la culpabilidad no lo dejaba vivir. Llegó un momento, dice la historia, que al final este padre se quitó la vida porque tenía mucho cargo de conciencia. La culpabilidad no lo dejaba descansar. Es interesante porque el leproso se acercó y le dijo, si quieres, puedes limpiar. Si quieres, puedes limpiarme. No estoy seguro si vas a querer, pero si quieres, puedes hacerlo. La respuesta de Jesús fue, quiero ser limpio. Yo pregunto, ¿habrá otra respuesta que Dios pueda dar a aquellas personas que quieran ser limpios por Cristo Jesús? ¿Habrá otra respuesta que Dios quiera dar a aquellas personas que buscan la misericordia de Dios y que buscan un sanamiento espiritual en sus vidas? Mientras exista un ladrón en la cruz, hay perdón en Cristo Jesús. Mientras una mujer sea atrapada en el acto del adulterio, hay perdón en Cristo Jesús. Mientras exista un publicano que se suba a un árbol para ver al Señor Jesús, hay perdón en Cristo Jesús. Mientras exista un paralítico que sea llevado en camilla, hay perdón en Cristo Jesús.
mientras exista un drogadicto, hay perdón en Cristo. Mientras exista una persona adúltera, una persona envidiosa, un asesino, hay perdón en Cristo Jesús. Conocí una muchacha que ella una vez fue a una cárcel y se encontró con un señor que había asesinado a toda su familia y el señor le contó la historia y le decía, con estas manos yo maté a mis padres, maté a mi hermano. ¿Habrá perdón para mí? ¿Habrá perdón para mí? Esa era la pregunta que hacía esta persona. Y mientras exista pecadores, hay perdón en Cristo Jesús. Dice la Escritura que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Cristo, Dios, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y alguien añadió, después que Dios echa nuestros pecados en la profundo del mar, pone un cartel que dice, prohibido bucear, no se puede revolver. Hace un tiempo escuché la historia de un niño que le regalaron un tirapiedra y de pronto se fue al campo a practicar, pero tenía tan mala puntería que no le daba nada y se enojó, estaba enojado, regresó a la casa y cuando llegó al patio se encontró que había el pato preferido de la abuela y agarró el tirapiedra y dijo, como yo no le doy a nada, voy a probar, y salió y le tiró y el slingshot y le pegó al pato preferido de la abuela, la mascota de la abuela, que era un patico, y lo mató. De pronto cuando mira a su mano derecha, allí estaba su hermana. Él agarró el pato, lo guardó, lo trató de esconder y para que nadie se diera cuenta, pero su hermano lo había visto. Resulta ser que era hora de la cena. Le dice la abuela, bueno, le dice a la hermanita Sally, que se llamaba Sally, Sally me va a ayudar a limpiar los platos. El niño, que se llamaba Johnny, dice, la hermanita dijo, no, abuela, mi hermano lo va a hacer, y silenciosamente le susurró a los oídos, acuérdate del pato. Entonces el niño fue y hizo los platos. Otro día fueron a salir y bueno, Johnny estaba bien entusiasmado para salir, pero alguien pues se tenía que quedar para preparar la cena. Y la abuela le dijo, Sally, te vas a quedar para preparar la cena. Y Sally dijo, no, Johnny, mi hermano lo va a hacer, Y el hermano la miró y la niña, la hermanita le dijo, acuérdate del pato. Y así sucedió por varios días hasta que ya este niño estaba obstinado de que su hermana le estuviera chantajeando con la muerte del pato. Y un día fue donde estaba su abuela y se lo confesó. Le dijo, mira abuela, yo accidentalmente o no accidentalmente, pues intencionalmente, no sé, tiré la piedra y maté al pato. Y la abuela se quedó mirándolo y le dijo, ¿sabes qué? Yo sé que tú mataste al pato. Yo estaba en la ventana y yo vi todo lo que sucedió. Lo único era que yo me estaba preguntando hasta cuándo tú ibas a dejar que Sally, tu hermanita, te manipulara con la muerte del pato. ¿Sabes? Satanás es así en nuestra vida. Muchas veces nosotros hacemos algo malo y él nos lo recuerda siempre. Escuché la historia de una señora que dijo, yo he orado 1000 veces para que Dios me perdone este pecado. Se lo dijo al pastor y el pastor le dijo, bueno, mi hermana, usted ha orado 999 veces de más, porque con una sola vez que lo hagas es suficientes. Bueno, para nosotros hay buenas noticias. En Jesús hay buenas noticias para los pobres. En Jesús hay buenas noticias para aquellos que están quebrantados de corazón. En Jesús hay buenas noticias para aquellos que son pecadores. En Jesús hay buenas noticias para aquellos que quieren recibir de la misericordia de Dios. Así como el leproso hizo, nosotros debemos hacer. Debemos acercarnos a Cristo. Debemos llegar a Él y decirle, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Saben ustedes que hay oraciones que Dios contesta. La mayoría de la gente está preocupada con este asunto del virus y muchos pues están orando para que el Señor haga milagros y de pronto que el virus se desaparezca y que todo vuelva a la normalidad. No estoy diciendo que está mal, sí, tenemos que hacerlo.
Sin embargo, la oración que Dios quiere contestar, y que Él nunca va a decir que no, es cuando nosotros vamos a Él y le pedimos perdón por nuestros pecados. Esas oraciones, el Espíritu Santo, el perdón por nuestros pecados, nos dice la Escritura que Dios esas oraciones al instante, Él las contesta, al instante Él las hace una realidad. Nosotros debemos buscarlo, ir a Él y pedirle perdón por nuestros pecados. Leí hace un tiempo un pensamiento que quiero compartir con ustedes. Nos dice, Dios no nos salva por lo que hemos hecho. Solo un Dios pequeño se compra con diezmos. Solamente un Dios egoísta se impresiona ante nuestro dolor. Solo un Dios temperamental estaría satisfecho con sacrificios. Solamente un Dios sin corazón vendería la salvación al mejor postor. Solo un gran Dios hace por sus hijos lo que ellos por sí solo no pueden hacer. El deleite en Dios se recibe mediante la rendición. No se confiere por una conquista. El primer paso al regocijo es una súplica de ayuda, una confesión de destitución moral, un reconocimiento de insuficiencia interior. Los que experimentan la presencia de Dios en sus vidas son aquellas personas que se declaran en bancarrota espiritual y están conscientes de su crisis espiritual. Sus bolsillos están vacíos, sus opciones no han desaparecido. Desde hace tiempo han dejado de pedir justicia y ahorita suplican la misericordia de Dios. Hermano, es cierto que Dios, cuando nosotros pecamos, Dios no nos juzgó, no se vengó, no nos condenó. Al contrario, mientras el pecado abundó, también abundó la gracia. Dios mandó a su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados. Eso es misericordia, eso es gracia, eso es perdón. Porque el amor de Dios por nosotros es más fuerte que la muerte. Yo te invito para que le des una oportunidad a Cristo, para que Él entre a tu vida y para que Él sane tu vida de esta enfermedad que es el pecado. Nos dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que Dios te bendiga, amigo, que Dios te proteja, que Dios te guarde, y esperamos que las bendiciones de Dios en tu vida no sean solamente físicas o materiales, sino la mayor bendición que Dios te quiere dar sea una bendición espiritual. Vamos a hacer una oración y yo luego voy a pedir a mi bella esposa que ore por ti y ore por nosotros. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Padre, por ese perdón tan maravilloso que tú nos extiendes a cada uno de tus hijos. Gracias también, Señor, por tu Espíritu Santo que cuando escucha que ponemos nuestros pecados en tus manos, nos da la paz que tanto necesitamos. Amén. Padre, te rogamos por todos nuestros hermanos, por tu pueblo, Señor, que está en necesidad en estos momentos. Necesitamos salud, necesitamos protección, pero también necesitamos poner nuestras vidas en tus manos. Ayúdanos, Señor, a aceptar siempre tu voluntad en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser mejores cristianos y mejores hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a compartir compasión y amor y misericordia con todas las personas que la necesitan, Señor. Y permite, Padre amado, que cuando tú vengas en gloria y majestad, tu pueblo pueda estar listo para recibirte, Señor. Amén. Gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, que se renueva cada mañana. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén. Muchas bendiciones para todos, feliz sábado, y para aquellos hermanos de Silmar, pues a las 6:30 vamos a despedir el sábado a través de Zoom, vía Zoom. Dios te bendiga y te guarde, Dios tenga de ti misericordia.